Ya, vamos entonces a la palabra del Señor. Seguimos hablando de estos dos reinos que están que están chocando, que están, ¿cierto?, opuestos, debido a que uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas, el reino, ¿cierto?, de Satanás, del diablo, de sus secuaces, ¿ya? Pero nosotros tenemos a un rey que es rey sobre todo rey, ¿no? A un Señor que es sobre todos los señores. Y que damos gracias al Señor por ello y vamos a tomar fuerza en esta hora y vamos a ver la gracia del Señor en este tiempo, ¿no? La oración, hermano, estamos en esa forma. ¿Cómo luchamos en los reinos? Con la oración, orando al Señor, ¿cierto? Dijo alguien alguna vez que la iglesia avanza cuando se pone de rodillas. Ya hablando de la iglesia en el sentido, ¿cierto?, de que pertenecemos, cada uno de nosotros somos la iglesia y uno allí. Las batallas se ganan a través de las rodillas también, ¿no? ¿Cierto? La lucha se pelea, se batalla en la oración. ¿Alguien dice amén en eso? ¿Ya? Y entonces el Señor nos enseña que en la intimidad hay cosas que son muy especiales de parte del Señor. Cuando las cosas circunstanciales, cuando la realidad de nuestro diario vivir nos empiezan a atraer y a seducir, dejamos las cosas de Dios de lado y estas pierden el brillo. Y nosotros también perdemos, ¿cierto?, esa atracción, ese deseo, esa gracia del Espíritu. El Espíritu se empieza como a apagar su fuego, su llama, y entonces cualquier cosa nos parece suficientemente clara como para poder no estar con el Señor, no orar, no congregarme, no cantarle, etcétera, etcétera, por cualquier motivo. Todo motivo, cuando uno se empieza a apagar, todo motivo es superior al motivo de Dios, ¿ya? Pero el Señor dice que Él debe estar siempre en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Él en primer lugar. Y todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, entonces, en el reino de Dios, gracias, en el reino de Dios está de esa manera determinado, ¿ya? Así que vamos entonces entrando en ese pensamiento. Entremos de inmediato a la palabra porque tengo este versículo bíblico, vamos a ver alguno aquí, lo que pasa con dos seres que vivieron en el templo mucho tiempo y que era su lugar habitual de estar y de orar, ¿ya? Y de poder entonces encontrarse con Dios. Busque usted por favor en Lucas capítulo 2, yo creo que ya está ahí en la pantalla, ¿ya? Capítulo 2, verso 25 al 38, ¿ya? Perdón, al 28, gracias. Es que tengo del 36 al 38 también, ¿ya? Por eso acá lo tengo más largo, ¿ya? Después vamos a leer ahí, del 36 al 38, vamos a leer del 25 al 28, o 27 realmente, ¿ya? Y entonces vamos a ver lo que pasa aquí con dos seres, ¿ya? En la intimidad, hermanos amados, ¿cierto? En la intimidad es el propósito de la oración, de llevarte a ti, de llevarme a mí, de llevarnos a nosotros a tener una relación íntima con el Dios del cielo. La oración tiene ese motivo, ese motor, ¿cierto?, que muchas veces nos cuesta. A veces nos cuesta hablar con la esposa, a veces nos cuesta comunicarnos con nuestros hijos, a veces nos cuesta comunicarnos con los demás, o al revés, no nos cuesta nada comunicarnos con los demás, pero con Dios nos cuesta muchísimo, ¿ya? Entonces, vaya a ser cualquiera de ustedes, ¿cierto?, la situación que usted esté viviendo, ojalá no le cueste hablar con Dios. Y hablar con Dios, ¿cierto?, se hace en la intimidad, cerrada la puerta como Jesús le enseña a sus discípulos, ¿cierto?, estar allí íntimamente, en el secreto, tú y Dios, para que Él te conteste en público. ¿Dices amén? Entonces, allí ocurren cosas bien especiales. Usted va a ver aquí, en este pasaje bíblico, lo que ocurre cuando usted tiene intimidad con el Señor. Y cómo entonces obra el Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que oran en intimidad, que buscan en intimidad. Y aquí dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo. La palabra justo en el griego significa, ¿cierto?, de correcta moralidad. Una persona moralmente correcta, ¿ya? Piadoso, una persona apartada o santa o pía para Dios. Y esperaba la consolación, ¿cierto? Esperaba el consuelo, había una esperanza, ¿cierto?, de lo que ellos estaban allí, ¿me entiende? Nótese por favor, en la oración, ¿ya?, hay cosas que suceden solamente allí. Dios habla en la oración. Y habla cosas muy importantes, trascendentes. Habla lo de Él, habla lo de su reino, habla de lo de su propósito. La consolación de Israel no era nada más ni nada menos que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo viniera,
Imagínense. Y este hombre estaba allí, ¿ya? Y estaba en el templo, ¿ya? Y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Recordemos, por favor, y hagamos un paréntesis, ¿cierto? De que todavía el Espíritu Santo no había sido manifestado a toda carne. Como dice Joel, no había sido manifestado. No, aquí, ¿cierto? Era específico sobre personas puntuales, pero que el Espíritu Santo estaba, ¿ya? Porque no podemos decir que mientras no, ¿cierto? Se daba esto, no estaba el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo venía sobre los que Dios quería poner su Espíritu. ¿Me dice amén? Entonces, allí en medio de la oración, ¿ya? Esto estaba ocurriendo con un hombre, ¿ya? Que estaba, ¿cierto? Buscando el rostro del Señor. Verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería, ¿ya? Que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, ¿ya? Que no ocurriría, que no iba a suceder, ¿ya? No iba a haber antes, que este ver, o en el griego, significa, ¿cierto?, la perspectiva que tenía de algo que se proyectaba, de algo que venía, de algo que iba a suceder. Entonces, la muerte para él, para Simeón, era una realidad, porque ya era un hombre bastante avanzado de edad, ¿ya? Por lo tanto, entonces la muerte, entonces él dice que veía, ¿no? ¿Cierto? Que no vería la muerte, no, ya esta proyección que todos tenemos, para él todavía se iba a retardar, hasta que, ¿cierto? Conforme el Espíritu Santo le reveló, le iba a dar entonces la visión, la posibilidad, ¿cierto?, de ver al Mesías, al ungido, in situ, allí en sus brazos, ¿ya? Y dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron, ¿ya?, ¿cierto?, al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿ya? He allí entonces la acción. ¿Se cumplió lo que el Espíritu Santo le había dicho a Simeón? Sí, se cumplió con toda claridad. Lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo, movido en ese sentido, ¿cierto?, en el servicio de las cosas, es en el templo, este hombre encontró la posición, ¿cierto?, justa y determinada por el Espíritu para ver nada menos que al ungido. Usted puede seguir leyendo todo para más adelante, ¿cierto? Y se va a dar cuenta entonces de lo que el Señor, ¿cierto?, movido por el Espíritu Santo, hizo vivir a este hombre. Ahora, me detengo unos segundos, ¿ya?, para poder decirle, este regreso de parte este venir de parte del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y el estar, fue dado a la iglesia, fue dado a los hombres, fue entregado a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Esto va a ser también dado por la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿cierto?, la iglesia va a percibir que es el tiempo en que el Señor venga, ¿ya? Por eso en Apocalipsis dice, ¿cierto?, allí en el capítulo 22, verso 17, la iglesia dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, ¿cierto?, diga, ven. Y eso era con respecto a Jesús, ¿me entienden? Es importante lo que sucede dentro de la iglesia, ¿ya? Dentro de la vida de los hombres y mujeres que somos la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia acá? Que somos piedras vivas de un edificio llamado iglesia, ¿ya? Pero esto hay que estar en comunión con el Señor, porque andan hermanos o hay hermandad, ¿cierto?, que no saben para dónde va la micro. Todo, ¿cierto?, lo consultan humanamente y no tienen, ¿cierto?, no tienen la sensibilidad del Espíritu para ir y preguntarle a Dios qué ha de hacerse con su vida, ¿cierto? Nosotros los chilenos, que somos un poquito flojos en esto, nosotros quisiéramos que viniera un profeta o una profeta y nos dijera qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Pero a ninguno le gusta o nos gusta, me incluyo, averiguar lo que Dios tiene para nosotros. He aquí, claro, el Espíritu Santo le habló a Simeón. ¿Me entiende? Le habló con claridad. ¿Y cuándo? Cuando este hombre oraba. Cuando este hombre buscaba al Señor, ¿ya? Teniendo característica muy especial, justo, ¿cierto? Un hombre que tenía rectitud de mente. ¿Me entiende? Él pensaba bien. Y pensaba en todo lo bueno, no en lo malo. Cuando dicen amén, ese es un hombre que moralmente tiene, ¿cierto?, una perspectiva con respecto a Dios.
Era un hombre entonces apartado de alguna manera y en la forma de ser, en el servicio. Le tocó el turno para servir en el templo y vivió la experiencia más maravillosa de su vida, que el Espíritu Santo le había dicho. Entonces, hermanos amados, cuando oramos, ¿ya? Por eso la oración es esencial. Diga, la oración es esencial. Claro, porque Dios te habla allí en la intimidad. Muchas veces nosotros tratamos de buscar. No tenemos el turín y tubín para echar suerte. No, no tenemos eso. Hoy día tenemos que hacerlo de la manera en como la Escritura nos dice. Tenemos que orar. ¿Me entiende? Nosotros, que hay gente, puede ser la edad que tenga usted, puede ser la condición social que tenga, puede ser cierto separado, viudo, que a madre soltera, padre soltero. Mire, puede usted tener cualquier condición social, humanamente hablando. Pero eso no le quita a usted ni le prohíbe saber lo que Dios quiere para su vida. No, todo lo contrario, más necesitamos saber qué es lo que Dios desea para nuestra vida. ¿Ya? Cuando uno busca, entonces el Espíritu Santo, no va a venir otro. ¿Quién va a venir? El Espíritu Santo. Y ya está con nosotros. Cuando dicen amén, ya está en nosotros el Espíritu. Por lo tanto, entonces podemos oír la voz de Dios y saber lo que Dios quiere. ¿Me dice amén? Bien. Veamos el segundo ejemplo. La mujer, Ana. Versículo 36 ahora, para que lo ponga ahí la Paula. Ya. Estaba también allí Ana, verso 36 del capítulo 2. Profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ya era viuda, ¿cierto? Hacía 84 años, así que saque la cuenta, tenía bastantes años, ¿ya? Y no se apartaba, ¿de dónde? Del templo, ¿ya? Sirviendo de noche y de día. ¿De qué manera servía? ¿Se da cuenta usted que muchas veces nosotros queremos servirle a Dios? ¿Cuánto quieren servirle al Señor? Bueno, aquí hay una forma que todos podemos hacer. Todos podemos servir al Señor de esta forma. ¿Cómo? Orando y ayunando. O ayunando y orando. ¿Me entiende? Porque la oración va junta aquí con el ayuno, ¿ya? ¿Cierto? Simple y sencillamente porque es la enseñanza del Señor que uno tiene que dejar de lado lo que normalmente te quita el tiempo para estar con Dios con tranquilidad. Si usted dice voy a ayunar y usted no ora, no sirve de mucho. Sirve simplemente para su dieta, pero no para la dieta espiritual. ¿Me dice amén? Pero cuando usted ora y ayuna y usted dedica el tiempo, usted se va en el Señor, se queda allí con Dios, ¿cierto? Eso lo hace de esa manera, oiga, eso será tremendo. La gracia del Señor estará sobre su vida de una forma maravillosa. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, de esta forma, esta mujer, ¿ya? Estaba allí en ese estado de oración y ayuno. Se había dedicado 100% todo el resto de su vida a servir a Dios de esta manera. Si una profetiza, era por cierto que ella recibía alguna palabra de parte del Señor. Porque los profetas, ¿cierto? Hasta el día que estamos leyendo la Escritura, recibían dirección de parte del Señor. ¿Me entiende? Recibían palabra de Dios y recibían para hablarle al pueblo cuando esto era necesario. Si la Escritura nos dice que era una profetisa, era profetisa. No hay duda de eso. Ya no vamos a estar aquí, ¿cierto?, diciendo otra cosa. Pero esta mujer recibía esa palabra para poder darle a entender a la gente lo que iba a suceder. En este tiempo era muy importante lo que vendría, porque estaba en el tiempo en que venía el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, aquí es claro, la mujer recibía revelación de parte del Espíritu para poder entonces dar a entender lo que iba a suceder en la persona de Jesús. Leo el verso 38 y terminamos este comentario. Dice, esta mujer, ¿cierto?, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ya, a todos. Ya, ¿qué mujer más, ¿cierto?, dada, tomada. Ya, aquí decía, si no hablo
no hablo lo que yo sé que tengo que decir, ¿cierto? Es como estar haciendo un tremendo daño. Estoy dañando. Por eso nosotros tenemos el mejor púlpito. Nuestra vida es púlpito. Podemos predicarle a cualquiera, podemos decirle. Lo que esta mujer decía era la esperanza que tenían. La redención de Jerusalén no era más ni menos la venida de Jesucristo. El nacimiento de Jesús. Aquí se está refiriendo exclusivamente a ese punto, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir y que iba a estar, ¿cierto?, siendo presente. Usted lo puede leer más adelante, ¿cierto?, del verso 22 también está. Y entonces esta era la expresión que venía. Ya se sabía que iba a venir el Mesías. ¿Quién sabía? El Espíritu Santo. Porque recordemos que los sacerdotes, los religiosos, no pudieron darse cuenta el tiempo de la visitación de Jesús. Y dijo Jesús en su momento, en su ministerio, cuando ya estaba predicando, dijo que tuvo, ¿cierto? Dice que tenía compasión de ellos, tuvo misericordia de ellos, que los vio como ovejas sin pastor. Porque no pudieron entender que la gente, ¿cierto?, quiere saber qué tiempo se está viviendo. Hermano, ¿quiere saber qué tiempo estamos viviendo? ¿Ya? ¿Cierto? Usted tiene que tener la intimidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya, buscar a Dios y saber. ¿Ya? Recuerde que en el último tiempo habrá comezón de oír, deseo de saber cosas. ¿Ya? Queremos tener a lo mejor las más revelaciones que el mismo Jesucristo. Pero hermano, aquí está todo lo que Jesús dijo y no hay más que. ¿Me entiendes? Si hay cosas personales, te las dirá personalmente Dios a través del Espíritu Santo. Pero eso es para que tu vida en lo personal sea del orden correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Hermanos amados, entonces, de modo que si el creyente, el Hijo de Dios hoy día orara, tendría revelaciones directamente del Espíritu Santo, de las cosas que pudieran acontecer en el área espiritual. En el espiritual. No se conforme con no pecar. Qué bueno que no lo haga. Me alegro que no lo hagamos. Pero eso no es el todo. El todo es buscar a Dios para llevarle a la gente a Jesús. ¿Me entiende? Sí, es como que usted viniera a la iglesia y nunca entregara su vida a Cristo. ¿De qué sirve? ¿De escuchar buena oratoria, cosas buenas, no escuchar ninguna cosa mala? No, no sirve de mucho si usted no tiene a Cristo en su corazón. ¿Me entiende? Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, no va a venir en vano. Usted va a querer saber más de Él y en su intimidad usted va a poder lograr también oír lo que Dios pueda decir. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que de cualquier modo, hermano, esto era una cosa que iba a suceder. Ahora, ¿qué pasa con la oración? Hay muchas cosas que la Escritura dice que iban a ocurrir y ocurrieron. Orara o no orara. Claro, hay cosas que la Escritura son como sí, sí. Van a ocurrir porque Dios las dijo. Entonces, ¿para qué oro? ¿O por qué oro? Esa es una buena pregunta frente a lo que Dios me dice en su palabra. ¿Ya? Es que el Dios mismo, el mismo Dios, ¿cierto?, se toma de esta manera, ¿ya? Y se hace responsable de alguna forma, ¿ya?, de imponerse la respuesta a toda necesidad de todo ser humano, de todo hijo de Dios, de todo creyente. Él asume esa responsabilidad. Él lo hace. Él dice, ¿ya? Y enseña esto de alguna manera acá en Segunda de Crónicas. Vaya conmigo, por favor, en el momento en que se está inaugurando el templo. Templo que hace Salomón, ¿cierto? Capítulo 7. Veamos los primeros versículos, del 1 al 3. Luego veremos algunos otros. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Recuerda, hermano, ¿a quién se le ocurrió hacerle templo o casa a Dios? ¿A quién? A David. David dijo, yo tengo un palacio, yo tengo todo esto, mira, y tengo la riqueza y todo, y tú no tienes dónde. Entonces, David, pero Dios no le permitió, ¿se recuerdan ustedes, cierto? Dios no le permitió, ¿por qué? Porque sus manos estaban llenas de sangre, ¿ya? ¿Cierto? Era un hombre guerrero, un rey, un conquistador, uno de los más grandes conquistadores, ¿cierto?, en el tiempo que tuvo Israel. Por lo tanto, entonces, pero Dios le dijo, tu hijo sí. Y el hijo que Dios le estaba mencionando era Salomón, no los otros hijos. ¿Ya? Por lo tanto, el hijo de aquel en el cual él cayó, con la mujer que él cayó, con Betsabé, porque
que la madre de Salomón es Bexabe, ya, Dios lo usó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, usted se ha dado cuenta, lo estábamos comentando hace un rato atrás con Dan, ¿se ha dado cuenta usted la gran misericordia de Dios siempre? Ya. David tenía que haber muerto, Bexabe igual, y todo el pueblo igual, las naciones igual, pero la gran misericordia de Dios sobre toda la gente. Es verdad, Dios fue estricto, severo en algunos casos, pero siempre con misericordia. Siempre, hermano, siempre. Haciendo el bien de todas maneras, aunque este pueblo le daba la espalda a Dios. Así que Dios siempre con misericordia. Y tomó a este hijo, Salomón, ¿ya? Y a este entonces viene, Dios le da una sabiduría enorme, ¿ya? Y entonces también la posibilidad de levantar templo. Bueno, levanta el templo y dice el verso 1 del capítulo 7 de Segunda de Crónica. Cuando Salomón acabó ¿de qué? De orar, ¿ya? ¿Qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, el sacrificio y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Ya? ¿Qué presencia? ¿Qué presencia más poderosa hay que no sea el Espíritu Santo de Dios? ¿Me entiende? En forma simbólica, a veces nube, humo, fuego, pero es el Espíritu Santo de Dios. Llenando con su presencia. Un hombre que ora atrae la presencia del Espíritu Santo. Un hombre que ora se conecta con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Y entonces, eso es la necesidad que tenemos, hermano. La necesidad que tenemos. ¿Ya? ¿Cierto? A veces oramos y como que no pasa nada con la oración. ¿Ya? Si hay algo que le puedo decir, usted tiene que llegar al punto en la oración en que realmente su fe, ¡pum!, se suelte. En que usted vea o sienta o perciba espiritualmente que su fe está creyendo lo que está orando. Que realmente usted sale de ese proceso de oración distinto, distinta, diferente. No es el mismo que si entró llorando, usted no puede salir llorando, excepto que sea por la presencia del Espíritu Santo. Tocado con eso. Pero usted va a salir, ¿cierto?, fortalecido. ¿Ya? Uno no puede orar simplemente porque sabe cómo hacerlo. Uno no simplemente puede orar porque uno sabe cómo terminar y cómo pedir y todo eso. Sí, está bien, pero usted tiene que llegar a que su fe, no la fe de los demás, la fe de usted sea movida por el Espíritu Santo para que cuando usted se levante, usted crea que lo que dijo se hará. ¿Me entiende? Y usted va a percibir lo que Salomón está percibiendo en esta hora, la presencia del Espíritu Santo. Porque no hay otro que te puede, ¡pum!, ¿cierto?, tocar tu fe y se abra de esta manera. Sigo leyendo. Ya. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no podían entrar? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermanos amados, yo me imagino esa habitación tuya o ese lugar santo para ti. Ese lugar que tú vas a preparar. Hay gente que no se va a poder atrever ni a molestarte porque estás allí y está con una presencia de parte del Señor. La gracia del Eterno va a estar sobre ti allí. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo tan poderoso en la oración. Hay algo tan poderoso en la oración. Por eso uno cuando quiere, ¿cierto?, liberar a alguien, uno ora. Uno está orando porque sabe que hay poder en la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y el que sabe, ¿cierto?, hace la gestión correcta y adecuada para que, ¿cierto?, el diablo o el espíritu que está poseyendo a aquella persona lo deje o la deje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Hay poder de Dios. Verso 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, aquí hay otra cosa, y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento, adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Se da cuenta usted? Hermanos amados, el lugar, las personas,
cuando están llenas, se nota, diga se nota. Claro, cuando hay alguien que anda empapado, hermano, anda empapado. Si uno aquí uno ve todos los rostros. ¿Ya? Uno aquí ve todos los rostros y de repente, uy, ¿qué le habrá pasado, hermano? Tenía una cara cuando estaba predicando uno. ¿Ya? Uno comenta, uy, soy una cara, viejo. No, debe estar mal, hermano. Porque nada, ni amén, ni una cosa. Porque uno conoce, cuando el hermano anda bien, gloria a Dios, aleluya, y amén, ¿me entiende? Y cuando anda mal, ¿me entiende? Los músculos, pero firmes, ¿ya? Para no hacer ningún gesto. Y eso es como decir, bueno, yo no puedo ser hipócrita, la gente tiene que darse cuenta cómo estoy yo. No, si tú no eres hipócrita. El problema está que tú no te has dado cuenta que hay alguien que ya lo sabe. Y que tú, y que yo, y que cualquiera de nosotros, es al único que le importa. ¿Y quién es? Cristo. El Señor dijo, ¿antes qué? Antes que yo ya lo sé. Antes que te ocurra, antes que nos ocurra, antes que venga ya el Dios lo sabe. ¿Cierto? O si no, usted ve a Pedro ahí, con Cristo, y Cristo le dijo, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ven. Quiero decirte algo. El diablo me ha pedido para... ¿Y Pedro lo sabía? No tenía ni idea, Pedro. Pero lo único que quiere Dios no es que no pases la dificultad, no es que no venga la dificultad. Lo único que Dios quiere es que tú pases la dificultad, que tú logres, porque dice, he pedido a Dios, ¿cierto?, que no te falte o no te falle la fe. Que te pongas firme allí. Cuando dicen amén. Entonces, cuando hay gente que está poseída, tomada, ¿cierto?, arrebatada, sujeta por el Espíritu Santo, se nota. Se nota. ¿Cuántos dicen amén? Y algo va a ocurrir, algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, si usted quiere dejar que la tiniebla avance, no ore. No ore. Si usted quiere detener las tinieblas, hay que empezar a orar ya. Y hay que ponerle mucho más tiempo a la oración. ¿Me entiende? Porque el diablo permite entonces que la iglesia que no ora, su gobierno, su reino se establezca aún en la vida de muchos creyentes. Que siendo débiles en la fe, permiten que el enemigo, bajo las circunstancias que trae o las circunstancias humanas que ocurren, uno venga a renegar contra Dios. Por eso hay gente que de la oración no ha hecho lo mejor, ha hecho una queja. Se ha quejado y se ha quejado. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, esta cuestión no me gusta hoy día, en algo de su vida? En algo hoy día. No me gusta esta cuestión. Excepto que sea pecado, le acepto eso. Pero si no es pecado, se está quejando. Porque aún eso que viene, Dios lo va a poder revertir en una bendición para su vida. Oh, Dios. Le empezaron a gritar a David, le empezaron a gritar. Sus valientes estaban allí dispuestos a defender a David. ¿Sí o no? ¿Qué le gritaron a David? ¡Perro! Y decirle perro a una persona era muy ofensivo, denigrante. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijeron los soldados? Le dijeron, David, vamos y lo matamos. Total, ya tú eres rey. ¿Y qué dijo David? No. Si Dios permite que me digan eso, sea Dios en esto. Si viene algo, tú no estás solo. Yo no estoy solo, yo no camino solo, yo no vivo solo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Y no estoy hablando de la gente que te rodea, de tu esposa, de tus hijos, que ya, eso es decir, ya no estoy solo. Pero aquí hay algo muy superior. Está la gracia del Espíritu, está el Espíritu Santo dentro de ti. No te va a dejar ni un segundo, porque hasta que Él venga, no te va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes que estar dispuesto entonces a recibir eso. ¿Quién no ora, hermano? Permite que las tinieblas avancen. Permiten que el diablo se ría de su iglesia, de su pueblo.
¿Cómo paro la corrupción? ¿Aceptando lo que los demás hacen? No, orando para que los demás no lo hagan. No nos fiemos del mundo, no nos fiemos del hombre. No nos fiemos ni aunque le demos el voto a alguien en la presidencia o en diputados. No nos fiemos, hermano. No nos fiemos, porque ya Dios nos dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y dónde está mi bendición? ¿En confiar en Jehová o en confiar en el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Es allí mi confianza. Entonces cuando yo oro, ¿en qué estoy confiando? En el Señor. Al Señor le puedo decir, toca el corazón del gerente para que me suba el sueldo. Pero también no tengo necesidad de decirle a Dios, Señor, toca el corazón. Dios sabe mi necesidad. Dios sabe lo que necesito. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más necesita el gerente no es que me suba el sueldo. Lo que más necesita el gerente es conocer a Cristo, el Señor. Uf. El quien no ora, hermano, permite que las tinieblas continúen gobernando. Y el enemigo, en este caso, dedica su mayor tiempo, esfuerzo a engañar a la iglesia con respecto a esto. Porque el propósito de la iglesia, ¿cierto?, es orar. Buscar en comunión con el Dios del cielo. Grítele todo lo que quiera. Háblele al Señor. No se siente incapaz. El poder del mismo Dios está sobre nosotros. El mismo que levantó al Señor entre los muertos o de los muertos, también está con nosotros. Ese mismo poder. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿qué pasa, pastor? Vemos una iglesia, ¿cierto?, que está ensimismada consigo mismo, en tratar de salir y tener una vida, ¿ya? Una vida, ¿cierto?, consecuente con tener bienes y cosas por el estilo. No está mal, hermano. Pero la problemática está en cómo ocupamos el tiempo que Dios mismo nos ha dado. Pregunto, ustedes que son muy sabios, muy inteligentes, ¿usted cree que Dios nos dio 24 horas y no nos alcanza el tiempo ahora? Porque andan muchos diciendo, me voy a incluir ahora, andamos muchos diciendo, es que no tengo tiempo para orar. Entonces Dios se equivocó. 24 horas, Señor, te equivocaste. Uy, Dios. Dios no se equivoca. Si hay 24 horas, hay tiempo para Dios. Hay tiempo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, este es el propósito. Dios quiere llevar a su pueblo a la intimidad para sacarlos victoriosos, para empaparlos de su poder. ¿Cuántos dicen amén? Para investirlos con la armadura de Cristo, para luchar no contra la gente, sino contra los espíritus que tienen dominio sobre las personas. ¿Me entienden? ¿Qué hace que un padre violente o viole sexualmente a su hijo? ¿Qué hace? ¿En qué mente normal o racional? Y a lo mejor le pueden hacer hasta un test y van a encontrar que el tipo es normal. ¿Pero qué lo hizo? Aprovecharse de esa manera y condenar una vida, un sufrimiento a lo mejor el resto de ella. ¿Quién lo hizo? Satanás. El rey de este siglo. El rey de este sistema. ¿Me entiendes? Porque en una mente normal y racional, que todo padre ama a su hijo. Y en último caso, si no quiere saber del hijo, lo abandona. Pero no le hace mal. Pero eso es lo que ocurre. ¿O no? Claro, estamos en esta ciudad. No estoy hablando de otros países, estoy hablando de esta ciudad, de lo que pasa aquí. ¿Me dice amén? Termino. Vamos avanzando para ir a otro punto. Versículo 12 del mismo capítulo 7, por favor. En una segunda instancia donde aparece cierto Dios a Salomón, le dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ahora hablando con él, ¿ya? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué dijo Dios? Yo he oído tu oración. Hermanos amados, hay hermanos que se levantan de sus rodillas, Señor, hágase tu voluntad. Eso es como decir, ¿me habrá escuchado Dios? Por si acaso. ¿Será posible? Hermano, Dios oye.
Dios oye. ¿Cuántos dicen amén? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Un tabernáculo, un lugar donde se juntaba Dios con el sacrificio. ¿Ya? Entendiendo en aquel entonces, ¿cierto?, que había que sacrificar un animal para el perdón de los pecados y acercarse a Dios de una manera más correcta. ¿Ya? Versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, nótese por favor todo lo económico que habla Dios. Lluvia, economía, alimento, ¿sí? ¿Ok? Las langostas van a consumir la tierra, alimentos o economía, ¿ya? Pestilencia, alimento. ¿A quién? Al pueblo. Si Dios mandase eso, por causa de que no oramos o no buscamos su rostro, dice el verso 14, si tú y yo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Hay humillación, ¿cierto? Hay búsqueda, invocando, llamando, implorando, ¿cierto? El que busca halla, el que llama se le abrirá. Eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Y oren y buscar es mi rostro, que la intimidad, rostro, persona específica. Un rostro, usted cuando ve una persona, el rostro es algo que identifica a la persona, a ella, a esa persona. Entonces buscar mi rostro, ¿ya? Y se convirtieren de sus malos caminos, ¿cierto? Falsa santidad, limpieza. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos amados, el mejor tiempo que puede pasar un hombre o una mujer en Cristo o en el Señor es cuando esté hora. Todas las cosas serán añadidas. Todo vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Nada ha de ser de otra manera. Lo verán feliz o la verán feliz. La verán distinta. Verán que algo le pasó a esa persona. Hay algo que está sucediendo. ¿Cómo estás tan bien a pesar de? ¿Cómo hay gente que te puede decir, no sé cómo tú andas tan bien y a pesar de lo que te estás viviendo, de lo que te está pasando? Porque hay gente que sabe lo que no está sucediendo. Pero vemos entonces cómo Dios, cuando uno está con Él, la gente lo sabe, la gente lo nota de una manera a lo mejor más natural, en que andamos contentos a pesar de. Pero nosotros sabemos que es Dios que está en nosotros y con nosotros. ¿Ya? Entonces, este propósito, ¿cierto?, de la oración nos llevará a esa intimidad. ¿Me dice amén? Bien. Vamos a una segunda parte. ¿Ya? Usted y yo, ¿cierto?, al ser gente de oración, al venir a esta tierra y ser elegido por Dios, ¿cierto?, vamos a representarlo a Él aquí. ¿Cuántos son representantes del Señor aquí? ¿Ya? Lo llamamos bíblicamente, ¿cuántos son embajadores en el nombre de Cristo? ¿Sí? Somos embajadores. Bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿ya?, vamos a ver un texto. ¿Y usted cómo tiene que vivir? Aquí la vida tiene que ser como una persona que no pertenece a esta tierra. ¿Me dice amén? Capítulo 3, versículo 20 de Filipenses. Dice así. Tiene tiempo, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿Sí? Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Hablando de la segunda venida de Cristo, Pablo. ¿Ya? Al Señor Jesucristo. Bien claro entonces. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Ya? El Señor Jesucristo en su momento frente a Pilato, cuando lo estaban condenando a muerte, ¿ya?, o querían condenarlo a muerte, ¿cierto?, lo que más le preguntaron si era rey. ¿Cierto? Lo que más le preguntaba, ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey? Los demás lo dicen, yo no lo digo, tú lo dices. Bueno, ¿ya? Los demás reconocían a Jesús como el rey. Pero él, cuando vino y quiso aclarar la situación, ¿ya?, él dijo, ¿cierto?, yo soy rey, pero no de este mundo.
mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Entonces, inmediatamente, ¿cierto? Pilato entiende que Jesús no es ningún peligro para él. Porque él inmediatamente dijo que no es de este mundo. No es de este mundo. Por lo tanto, no corría ningún peligro, porque lo que más quería saber Pilato, si de verdad él era como un líder, ¿cierto? Como Barrabás, como cualquier otro, que tenía gente que le seguía y entonces podía traer, ¿cierto?, una rebelión contra el Imperio Romano. Para Pilato le quedó claro. Ahora, cuando Pablo usa la ciudadanía, está en un contexto igual, ¿ya? ¿Dónde lo dijo? Lo dijo a los filipenses, ¿ya? Esta ciudad de Filipo era, ¿cierto?, un lugar donde había guarnición romana. Era en Macedonia. Esta es una ciudad que gozaba de alguna manera totalmente de la cultura romana. El gobierno romano era allí. Este es el que protegía, ¿cierto?, todo lo que sucedía. Estos eran los que cobraban los impuestos, ¿ya? Y esto entonces era una situación bien especial que Pablo dijese, ¿ya?, que nuestra ciudadanía estaba en los cielos. Ahora, Pablo era, ¿qué es lo que era? Era fariseo, ¿cierto? Era un israelita, era un fariseo, ¿ya? Tenía ciudadanía romana. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que un hombre, un ciudadano romano, toda la ley, ¿cierto? Toda la ley estaba a favor de él, lo cubría. Él vivía conforme al dictamen del Imperio Romano. ¿Me entiende? Él tenía una vida así, por eso lo reconocieron antes que se convirtiese a Cristo, antes que llegase a la experiencia de Damasco, ¿cierto? Él tenía cartas de autoridad romana, porque él iba con la autoridad romana, no iba con la autoridad de judío o de israelita, e iba contra su propio pueblo o contra aquellos que, ¿cierto?, se hicieron seguidores y fueron llamados los del camino. Entonces, esta cosa de la ciudadanía es muy fuerte, es muy importante, ¿ya? Por eso el Señor inmediatamente nos involucra, sacándonos de una realidad y llevándonos a otra realidad. Mi mundo natural choca con el mundo de Dios. Por eso a veces nos cuesta mucho entender a Dios, creerle a Dios, avanzar con Dios, servirle a Dios el resto de nuestra vida. Muchas veces lo que personalmente nos ocurre, humanamente nos ocurre, en esta ciudadanía chilena, me es más importante que la ciudadanía celestial. Entonces Pablo está advirtiendo algo muy importante aquí, ¿ya? Esta expresión era clara. ¿Qué quería entonces? De otro mundo. En otras palabras le está diciendo, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? A los que estaban escuchando allí en Filipos, nosotros somos de otro mundo. Hermanos amados, entonces los científicos no estaban muy errados cuando hablan de los extraterrestres. Aquí hay 1, 2, 3, ¿me entiendes? Hay 50 o a lo mejor más. ¿Cuántos extraterrestres hay acá? Porque somos de otro mundo. Uf. Ya le va a empezar a gustar más esto, que usted participe en otro mundo, ¿ya? Pablo no hablaba de ir al cielo. Pablo, porque esta es la otra cosa. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Claro, pero muchas veces nosotros, Señor, llévalos a tu presencia. Pero uno, para que no sufrir, para no tener enfermedades, para no tener problemas con los hijos. Muchas veces uno está orando y dice, Señor, ¿por qué no vienes tú a buscarnos? Hay creyentes que han orado para que Dios se los lleve. Pero el Señor lo que más quiere es que nosotros seamos sus representantes, sus embajadores. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. Y una persona de esto, un ciudadano de otro mundo, no puede vivir conforme al mundo donde está. Debiera vivir conforme de donde él viene. Ay, Dios. De donde él viene. Entonces, cuando tú oras, tú estás ejercitando
¿cierto? Y llamando, de alguna forma, el otro mundo. Y el otro mundo se llama cielo. Así dijo, Padre nuestro que estás. Bueno, ¿y a dónde está mi papá? ¿Dónde está vuestro padre? Bueno, ¿de dónde es mi papá? ¿De dónde tú eres? Y ese es otro mundo. Porque tiene un sistema. ¿Qué es lo que es un mundo? Un orden, una cosa establecida. Un orden. Si usted ve el mundo, el cosmos, está establecido. Hay forma. ¿Me entiende? Hay forma. Usted va al baño, hermano. Usted va al baño. Mire, nótese, por favor. Usted no se da ni cuenta. Como la atracción de la Tierra. ¿Cómo se llama eso? La gravedad. Usted hace y ¿para dónde se va? En algo tan simple que parece un poco grotesco, usted no tiene problema porque vive en este mundo y en esta tierra y en este sistema terrenal, las cosas son atraídas. Bueno, ¿qué pasará con el mundo del cielo? ¿Qué es lo natural del cielo? ¿Qué es lo natural del cielo? ¿Me entiende? Claro, las cosas que ocurren en el cielo debieran ocurrir aquí. ¿Por qué? Porque yo soy representante de ese mundo. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Qué privilegio tenemos? Representante de ese mundo. Y no es vivirlo cuando venga Cristo, sino que vivirlo hoy. Hoy hay que vivirlo, hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hay que vivirlo. No es mañana, es hoy. Es el presente. Eso es lo que nos pertenece. ¿Ya? Entonces, Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo? Al cielo. Que el cielo se hiciese una realidad en la tierra. ¿En el cielo hay endemoniado? ¿Qué tendría que ocurrir entonces con un ciudadano de aquí de esta tierra? Desatar a un endemoniado. Liberarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? No es fácil. No lo haga si no lo sabe. Una recomendación a lo menos. ¿Ya? Y nosotros entonces estamos para atraer la manifestación de ese reino. Aquí ahora. En la condición entonces de la búsqueda. Por eso, ¿qué hizo Simeón? ¿Qué le pasó a Ana? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Salomón? Dios con Simeón le dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a revelar lo que pasa en el cielo. En el cielo ya está revelado de que viene el Mesías. Y ahí entonces, ¿cierto? Lucas le habla la consolación. Te quiero decir esto y esto otro. ¿Ya? Y te lo voy a revelar de esta manera. Y se lo reveló a través del Espíritu Santo. ¿Pero eso ya se sabía en el cielo? Claro que sí. Esa noticia era la noticia del día, del tiempo. Jesús va a nacer. Jesús va a nacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué digo esto que era la noticia del día? Hermanos, ¿qué dice Lucas después cuando nace Cristo? ¿Qué hacían los ángeles? ¿A quién vinieron a ver? Lo que pasó en el cielo o lo que estaba haciendo su noticia en el cielo ocurrió en la tierra. Alguien diga amén. Claro que sí. Era Cristo. ¿Ya? Y ahí entonces dice, gloria a Dios en las alturas y todo lo demás. Por lo tanto, entonces, esto es lo que pasa con un ciudadano del cielo. Hay una manifestación de su mundo. ¿Cuántos son del cielo? Tienes que manifestar tu mundo. Tenemos que manifestar nuestro mundo. ¿Me dice amén? Ahora bien, si usted sabe que usted es un ciudadano de otro mundo y que usted toma, ¿cierto?, el sentido de representación. ¿Cómo se llama una persona que el presidente de X nación lo manda a representarlo? ¿Cómo se llama? Embajador. Perfecto. Por favor, yo sé que ustedes lo saben. ¿Cuál es el análisis del embajador? El embajador se va a vivir a la periferia, al lugar más pobre, más triste que pueda haber en ese país. No. ¿Cómo vivirá un embajador de Estados Unidos? Seguramente está viviendo en la Pincoya. No siendo peyorativo con la comuna, pero por nombrar alguna. ¿Me entiendes? No. ¿Dónde está viviendo? En el mejor lugar. ¿Conforme a qué? Conforme a la nación que representa. ¿Me dice amén? Conforme a la nación que representa.
Así vive. Y cualquier embajador vivirá en los lugares mejores porque representa a una nación. Y esa nación, ¿cierto? El lugar que tiene, el lugar donde está, esa embajada, ¿de quién es? ¿De quién es la embajada? Del país que representa. ¿Te estás dando cuenta? ¿Ya? Dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies, vuestro será. Si quiere escribirlo, Josué 1:3. ¿Ya? Todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo. Mejor dicho, Dios nos entregó algo que es nuestro. ¿Qué es nuestro? Sí, la tierra. La tierra es mía. La tierra es tuya. La tierra le pertenece a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenece a estos embajadores. Y tienen que vivir conforme a esta nación. ¿Ya? Si seguimos con esta misma metodología y este mismo pensamiento, ¿ya? Si vive bajo esa acción, ¿cómo vive entonces este embajador? ¿Le faltará algo? Según lo que dice Dios, si yo soy su embajador, Él me dice, aquí en Filipenses, ya, el otro día lo leímos, ¿qué me dice a mí? Me dice el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto tiene Jesús? Todo. Todo. ¿Cómo me va a suplir? Conforme a la riqueza de Él. Por lo tanto, ¿me faltará algo? No me va a faltar. ¿Cómo voy a vivir? Voy a vivir como un embajador del cielo. Como alguien que vive de esa manera. Por eso hay mucha gente que no te entiende. Tú dices, no, yo le creo a Dios. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo así? Pero es que yo le creo a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, las cosas resultan. Entonces no te entiende. Es que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Es que yo soy embajador. Ay, sí, la pintita que andas trayendo. Bueno, me voy a poner un poquito más elegante entonces. Pues tú eres un embajador. Un embajador en el nombre de Cristo. ¿Me dice amén? Y usted entonces va a vivir una vida consecuente con ese reino. ¿O no lo va a vivir así? Entonces, hermano, note por favor, cuando usted va a la oración, ¿qué está haciendo? Usted está trayendo su reino. Usted viene y trae, ¿cierto? De donde usted es. ¿Me entiende? De donde usted es. ¿Cuántos de ustedes vieron ET? El extraterrestre. ¿Qué? ¿Y por qué hacía todas las cosas? ¿Y por qué volaba? Porque no era de este mundo. Aquí la gente se tira a un edificio y se cae al suelo. Pero allá donde él venía no ocurría eso. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Parece un poco fantasioso para algunos. Parece, no, esta es una realidad bíblica. Lo que pasa es que no lo creemos, no lo tomamos, no queremos vivirlo. No queremos vivirlo, hermanos. Ya. El otro día lo dijimos varias veces, lo dijimos, ¿qué no hay en el cielo? ¿Qué hay aquí en la tierra? En pecado, enfermedad, pleito, complejo, ¿me entiendes? Traición, deslealtad, infidelidad, etcétera, etcétera. ¿Y eso existe en el cielo? ¿Y dónde tú eres ciudadano? Entonces tú me dices, en mi patria, esto no es así. Así que yo me opongo a que esto sea una realidad en mi vida. ¡Ay, Dios! Y usted entonces va a hacer lo que usted tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, todos los recursos de su rey es suyo. Es suyo. ¿O no? Es suyo, claro que sí. La disposición que tiene Dios es que cumplamos su voluntad. Y Dios no va a tener a alguien aquí, ¿cierto?, sufriendo, lleno de... ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que le ocurren humanamente porque seguimos viviendo humanamente. Y no esperamos que Dios se manifieste. No buscamos en la intimidad que Dios sea manifestándose en nuestra vida. Oye, está buena la palabra y qué bueno que hayan venido pocos. Porque le toca a usted lanzar y predicarle a los demás y compartir esto. ¿Ya? Entonces, todo recurso que me pertenece es de mi rey. Y mi rey tiene todo lo que yo necesito. Ay, ¿cómo vas a andar mañana? Ay, Dios, ¿con qué voy a pagar mañana?
señora, haz un milagro, Juan Carlos, haz un milagro. No tengo nada. Mi padre decía una frase muy célebre de él, no sé a quién se la escuchó, ¿ya? Cuando él compró la casa, ¿cierto? Que todavía es parte de la familia, hoy día porque ninguno de los dos está, ¿ya? Dice, ya le dijo a mi madre, le dijo, vieja, ya tenemos dónde caernos muertos. Cada vez que adquirimos algo, ya tenemos dónde caernos muertos. A veces compramos un terrenito para que nos vayan a enterrar el día X, ¿cierto? Para no dejar deuda para los demás, porque también aquí nacer y morirse es caro. Bendito sea el Señor, que allá todo es gratis. Fue a preparar un lugar para mí. No sé para usted, pero para mí por lo menos yo lo tengo seguro. Y ¿sabe qué? No me costó nada, solamente creerle a Dios. Y me lo dijo aquí en Juan 14, me dice, hey, Hugo, voy pues a preparar lugar para usted. No dice para vosotros. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar. ¿Cómo está? ¿Está bien? Entonces, usted va a vivir conforme a la riqueza de su rey. Usted va a vivir conforme al poder de su rey. Usted va a vivir la vida conforme a su rey. Recuerde, ¿cómo es su rey? Santo. Diga santo. Sí, porque Pedro dice, sé santo como Dios es santo. Mi rey es santo. Diga, mi rey es santo. Por eso usted no puede pecar, no es, ¿me entiende? No, es que caí, no, usted no puede. Usted no puede, no, porque yo no soy de este mundo. ¿Me entiende? No soy de este mundo. Si Dios te limpió de todo pecado, si Dios nos limpió de todo pecado, Dios, ¿cierto?, cortó toda ligadura del maligno, quiero decirte, en esta hora, tú no vas a pecar, tú no debes pecar, tú no tienes, no está el pecado sobre ti, está la gracia, está la santidad, está el poder del Espíritu Santo, está todo lo que Dios tiene sobre tu vida. Alguien que le dé un buen aplauso al Señor en esta hora, gracias. Eso es. Entonces, hermanos amados, ya, cuando usted fue al supermercado o va a ir al supermercado, o ya fue al supermercado, llenó el refrigerador con todo lo que usted sabe que necesita para un día. Lo llenó. Nótese, buena familia, come bien, come harto. ¿Me entiende? Bien. Cuando su hijo le va a pedir algo, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú? Tú sabes que más encima tú vas y le compras eso que le gusta a tu hijo. ¿Cómo te sientes como madre? Cuando él te pide, mamá, quiero comer esto. Hijo, vaya. Cada vez que el hijo pide, sabe que va a recibir. Uy, ¿hay alguien que dijo amén más fuerte o no? Cada vez que el hijo pide, sabe que va. ¿Por qué? Porque el Padre tiene todo. Porque el Padre es rico en bondad, en generosidad. Cuando dicen amén, ¿qué te va a faltar? No te falta nada. ¿Y cómo se siente el hijo? Contento. ¿Cómo habla del padre? Bien. O de la madre, como puse el caso de ella. ¿Me entiendes? Claro, uno habla bien. Este es tu rey. Entonces, ¿qué puede pensar el niño? El niño debe estar muy afanado, ¿cierto? Cada día dice, ¿habrá para comer mañana? ¿Se imagina un hijo así, viviendo así? ¿Ya? ¿Habrá algo para comer? Señor, ¿mi papá tendrá para comer? ¿Usted cree que ese hijo estará afanado? ¿Por qué? Porque sabe que su padre todo lo tiene. Entonces, eso quiso decir Jesús cuando dijo, mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hay alguien que se goce en esta hora, alguien que se alegre. No me va a faltar nada, diga no me va a faltar nada, porque mi Padre que está en los cielos me dará todo lo que me falte. Él lo prometió, dijo que si yo piso es mío, si yo creo es mío, si yo creo lo voy a recibir. Y eso será así, hermano, será así, será así. Suban los chicos de la música, por favor. Ahora, en la vida espiritual, y esta es otra parte buena, ¿ya? Siendo un representante de esa nación, siendo uno un representante de una nación. Ustedes han visto que en algunas ocasiones en algunos países en el oriente, si no me equivoco, ya un tiempo estuvieron poniendo muchas bombas
o haciendo explosiones en la embajada. ¿Se recuerdan o no? ¿Sí? Ya. Muchas. ¿Ya? Las naciones, cuando ven amenazado a uno de sus ciudadanos, ¿qué hace esa nación? Presta toda la ayuda militar. Todos los militares, ¿cierto?, están dispuestos al rescate de esa persona. Porque así debe ser. ¿Ya? Así debe ser. ¿Ya? Así también es en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Ya? Cuando lo querían matar. Dijo, si yo le pido a mi Padre que mande ¿qué? Que mande legiones de ángeles, ¿las mandará o no las mandará? Si yo quisiera, mi Padre las mandaría. ¿Cuántos eran? Legiones, miles. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 1:14 dice así. No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cuántos somos herederos de la salvación? ¿De quién estamos hablando acá? El escritor sagrado está hablando de los ángeles. ¿No están al servicio nuestro los ángeles? Cuando hay uno en peligro, ¿quién va a acompañarlo allí? ¿Quién lo va a cubrir allí? ¿Quién va a estar con usted allí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Porque usted es un ciudadano de otro reino. Y su reino está chocando con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está derrotado. Está derrotado. No lo derrotaste tú, lo derrotó nuestro Rey y Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es esencial. Es claro, hermano. Por eso debo orar. ¿Cuántos tienen mentalidad de embajador en esta hora? Es lo que debo aprender. Donde vaya, donde esté mañana, en su trabajo, donde sea, yo soy embajador. Y soy embajador del reino de los cielos. Así me voy a comportar. Así voy a vivir. Y voy a ver a mi Rey. Porque sé que en su casa, Él dijo, yo voy a habitar en su casa. ¿Me entiende? ¿Me dice amén? Por eso luego Pablo toma, ¿cierto?, la similitud y dice que somos templo del Espíritu Santo. Porque cuando uno es templo del Espíritu Santo, ocurre lo que ocurrió allí. Los religiosos no pueden entrar. Las cosas deshonestas no te entran, porque estás invadido de la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que, hermanos amados, usted tiene que cambiar su mentalidad. Y la cambia a través de la oración. Por eso la oración es esencial. Y en este choque de reinos, de mundos, usted es más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Hermanos, la victoria es nuestra. No sé cuánto la creen en esta hora. Pónganse en pie y denle un aplauso a los que creen que la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Y eso lo creo a través de la oración. Lo tomo a través de la oración. Cambia tu manera de pensar de esa forma. Lo que vengas, lo que vayas a hacer, lo que estás destinado en el Señor, por la gracia de Él, el llamado de Él, el don y la gracia que Dios ha puesto en ti, estás destinado desde el cielo a que eso sea una realidad. Y créelo, no somos los mejores, no somos los perfectos, pero somos los escogidos por Dios para representarlo en esta tierra. Por eso diga, el pecado no puede contra mí. No, tú eres una persona escogida por Dios para hablar, ¿cierto? Como dice Pedro, ¿no? Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, ¿cierto? Vamos a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Y este es el Señor del reino que servimos. Así que, embajadores, a sacar su licencia. Saque su licencia. Hágala presente. ¿Cuántos dicen amén? Llena de poder y llena de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Está ahí para que usted predique, para que usted hable, para que usted diga, mira lo que dice la Escritura para mí, para mi familia, para mis hijos. Tengo bendiciones, 4 generaciones. El Señor lo que me dijo lo hará. Él no se arrepiente, no es como yo que me puedo arrepentir. Él no, Él lo dijo y lo hará. Él lo dijo y lo hará. Si Él creó el tiempo de la intimidad y de la oración, es porque Él oye y quiere escucharme. Y quiere escucharme para que yo vea que Él me va a responder. Él me va a responder. No tengas duda de ello.
Decimos Padre nuestro, Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como el cielo venga aquí como el cielo venga aquí como el cielo. Pedimos que el cielo venga aquí como el cielo venga aquí. Alguien que alce sus manos al cielo y diga Padre nuestro, Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, y que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como el cielo venga 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 aquí. Lo pedimos, el cielo aquí, haz tu voluntad, el cielo aquí. Aleluya, sea Dios. El cielo aquí. Gracias, Iglesia, Jesús. pídelo. El cielo aquí. Aleluya, sea El Dios. cielo aquí. Gracias, Jesús. ¿Y por qué tuyo? Porque Porque tuyo tuyo es el reino, sí, Señor. tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el
Señor, y te damos toda gloria. Padre, permítenos vivir de esta manera, vivir como ciudadanos de otro mundo. Señor, sé que tu mundo choca con este mundo, Padre, pero te damos toda gloria, porque tú nos sacarás de victoria en victoria, más que vencedor en ti, Señor. Señor, enséñanos a vivir conforme a lo que se vive en el cielo. Padre, te pedimos, cual dice el Padre nuestro, lo que ocurre en el cielo, ocurra aquí en esta tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en esta tierra. Mi hermano, bendigo tu vida. Eres un embajador en Cristo el Señor. Ora para que vivan la experiencia más maravillosa de vivir con tu Rey y Señor en intimidad. En el nombre de Jesús, ve a casa con toda la bendición de Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Así es. Gracias, Jesús. Saluda a tu hermano o a tu hermana. Eso es.